¿Qué tal, amigos? Prepárense para una gran noticia, la cual llega justo a tiempo. En esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, estamos muy emocionados de anunciar que ya están depositando un cheque de estímulo estatal dirigido únicamente para los adultos mayores. Así es, señores, si eres un adulto mayor, quédate atento, porque te esperan dos montos diferentes. Un cheque de estímulo estatal de $550 y otro de $975. Estos pagos están diseñados para ayudarte a enfrentar los desafíos financieros y mejorar tu calidad de vida. No te pierdas ni un segundo de esta emocionante noticia. Es hora de celebrar y prepararse para recibir este importante impulso financiero que ya está llegando. Mantente atento y listo para recibir este merecido apoyo. Recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que hace que continuemos con esta labor de informarte con las noticias diarias. ¿Sabías que muy pronto, prácticamente ya está comenzando, algunas familias en Estados Unidos tendrán la oportunidad de recibir un cheque de estímulo para sus adultos mayores? Pues así, señores, el 13 de febrero marcó no solo el inicio de este esperado beneficio, sino que también el comienzo de un alivio económico para miles de residentes. Imagina por un momento que la importancia de este apoyo financiero para aquellos propietarios de viviendas que tienen más de 65 años. Aquí está la sorpresa. Más de una persona puede reclamar este dinero si comparten la propiedad. Así es, has escuchado bien. Aunque solo se permite un crédito por propiedad, los copropietarios pueden unirse para compartir este valioso cheque de estímulo. ¿Y dónde es que está sucediendo esto? Pues ni más ni menos que en el estado de Delaware. ¿Cómo funciona exactamente este cheque de estímulo? Bueno, aquí vienen las particularidades que debes conocer. Este monto será deducido automáticamente de la factura de impuestos a la propiedad del solicitante, antes de que el Estado realice su envío por correo. Primero, se aplicará los impuestos adeudados. Si existe un remanente, se enviará un cheque por correo postal. ¿Cuánto dinero podrías recibir? La cantidad varía dependiendo de varios factores, pero por lo menos se espera y se estima un pago promedio de $500. Lo mejor de todo es que este cheque de estímulo estará disponible cada año, así que no tendrás que esperar y pasar por un proceso de solicitud nuevamente. Pero espera, aquí hay algo muy importante que debes tener en cuenta. Para calificar a este crédito fiscal a la propiedad en la próxima temporada, debes pagar tu factura completa de impuestos a la propiedad al final de cada año fiscal. Ahora, si tienes alguna duda sobre el proceso, no te preocupes. También puedes comunicarte directamente con el Departamento de Finanzas en Delaware para aclarar cualquier inquietud que puedas tener. Pues bueno, este cheque de estímulo dirigido para adultos mayores en Delaware es más que un simple beneficio económico. Es una oportunidad para brindar un poco de alivio y apoyo a quienes más lo necesitan. Y como lo dijimos al inicio del video, son dos montos diferentes. Ahora hablaremos sobre el cheque de estímulo de $975, también dirigido para adultos mayores, pero ahora en el estado de Pensilvania. ¿Te has preguntado si podrías estar dejando dinero sobre la mesa? En Pensilvania, los adultos mayores y las personas con algún tipo de discapacidad podrían estar dejando pasar un cheque de estímulo estatal sin siquiera saberlo. Y es que como parte de un programa de reembolso de impuestos sobre la propiedad y el alquiler, podrías obtener hasta $975. ¿No es eso sorprendente?
Pero espera, ¿cómo puedes saber si tienes este dinero esperándote? Pues es más fácil de lo que crees. Aunque la fecha límite para solicitarlo ya pasó, tienes una segunda oportunidad. Y es que desde el mes de enero, el gobierno estatal de Pensilvania ha abierto nuevamente las solicitudes en línea para aquellos que no lo lograron hacer el año pasado. Pero aquí viene la parte más emocionante. Incluso si tú ya hiciste tu solicitud, ¿cómo puedes saber dónde está este dinero? No te preocupes, te tenemos cubierto. Vamos a explicarte cómo puedes hacer un seguimiento fácilmente. El gobierno de Pensilvania ha proporcionado una herramienta en línea, una herramienta basada en una del IRS, el cual te permite verificar el estado de tu reembolso. Es muy simple. Debes ingresar al sitio web. Te vamos a dejar el link tanto en la descripción como en la caja de comentarios. Debes seleccionar la opción de reembolsos. Una vez allí, vas a encontrar una casilla específica para ver el estado de mi reembolso, o también puedes salirte como verificar mi reembolso de impuestos para acelerar el procesamiento. Luego de esto solo debes ingresar algunos detalles muy básicos, como ser el año fiscal del cual tú quieres cobrar, la cantidad que estás esperando y tu número de seguro social. En el caso de que no sepas la cantidad que debes recibir, simplemente coloca el año fiscal y el número de seguro social. Y listo. La herramienta va a proporcionarte toda la información que necesitas saber sobre este pago. Pero ten en cuenta lo siguiente, por razones de seguridad. Esta aplicación se cerrará después de 15 minutos de inactividad, así que asegúrate de tener toda la información a la mano antes de comenzar. ¿Sabes qué es aún mejor? Es que este año los cheques serán aún más grandes que el año pasado. Mientras que en el año 2023 el reembolso alcanzó hasta $650, en este año 2024 tienen un límite máximo de hasta $1,000. Así que si eres un adulto mayor, o en el caso de que tengas algún tipo de discapacidad y tus ingresos no superen los $45,000 al año, no esperes más. Revisa si tienes un cheque esperando por ti. Es tu dinero. Reclámalo ahora mismo. Cabe recalcar que existen ciertos requisitos secundarios en el caso de que seas de Pensilvania y cumplas con la edad pedida, que son los 65 años. No dejes pasar esta oportunidad. Se trata de un alivio económico muy útil. Recuerda que todos estos tipos de reembolsos de impuestos tienen fecha límite para solicitarlo. Y si en el caso de que tú no hayas realizado impuestos, no hayas realizado tu declaración, no dudes en hacerla. No es necesario que tengas impuestos adeudados de otros años anteriores o que hayas generado ingresos en los anteriores años. Simplemente, con la cantidad que debas, haz tu declaración. Podrás verte beneficiado con este nuevo alivio económico.